Hola compañeros y profesor, el día de hoy hablaremos acerca del tema de la defraudación fiscal. Y para iniciar mencionamos los elementos de defraudación fiscal genérica. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existen ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Cuando se usan documentos falsos, cuando se omite la reiteración de expedición de comprobantes por las actividades que se realizan, manifestar los datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones, no llevar los sistemas o registros contables, omitir contribuciones retenidas, manifestar datos falsos para realizar compensaciones tributarias, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, utilizar esquemas simulados, simular una prestación de servicios, deducir, acreditar y cualquier estímulo o beneficio fiscal. ¿Cuál es el único propósito de la voluntad del sujeto activo que comete el delito de la defraudación fiscal genérica y por qué? El propósito del sujeto activo es el de cometer el delito de defraudación fiscal, quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución y obtenga un beneficio de esto. La omisión total o parcial de alguna contribución se refiere a los pagos previstos, provisionales o definitivos, o el impuesto del ejercicio en los términos de la disposición fiscal. Un ejemplo de ello sería la creación de las empresas fantasmas, que en apariencia se constituyen formalmente, sin embargo, el predio o empresas no existen. Estas empresas son utilizadas para el desvío de recursos, fraudes fiscales y lavado de dinero. En ocasiones generan informes de ingresos o egresos de dichas empresas que presentan ante el fisco para poder utilizar, entre comillas, legalmente. Pero esto lo han reportado ante la Secretaría, sin embargo, los ingresos que derivan de estas empresas es en ocasiones de negocios ilícitos. ¿Cómo se sanciona el delito de defraudación fiscal genérica? De acuerdo con el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, se impondrán sanciones de 2 a 9 años de prisión al que por sí o interponga la persona expida, enajene o compre o adquiere comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos, y se impondrán sanciones descritas en el párrafo anterior por sí o se interponga una persona expida, enajene, compre, adquiere o dé efecto fiscal a comprobantes fiscales falsos. La diferencia entre la defraudación fiscal genérica y la equiparada. La defraudación fiscal genérica es cuando se comete el delito a base de uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcial el pago de alguna contribución y obtenga un beneficio indebido, en tanto que la defraudación fiscal equiparada es quien consigna en las declaraciones que se presentan para efectos fiscales deducciones falsas, ingresos acumulables menores o reales obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos y realizados en determinadas conforme a la ley. Y un ejemplo es cuando una persona pretende acreditar salarios más bajos, las empresas pretenden acreditar salarios más bajos de sus empleados, estos los reportan al fisco y la finalidad es que la retención de estos impuestos sea mucho menor al que es el real. Las modalidades de la defraudación fiscal equiparada son la manifestación de datos falsos para obtener de la autoridad la devolución fiscal, no llevar un sistema de registros contables, omitir contribuciones retenidas, manifestar datos falsos, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones y declarar pérdidas fiscales inexistentes. Las sanciones para el delito de defraudación fiscal equiparada no se formulará querella si quien, encontrándose en los supuestos anteriores, se entera espontáneamente de sus recargos, el monto de la contribución omitida o el beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio o medie requerimiento, ordene la vista de cualquier otra gestión notificada. Y la modalidad omisiva del delito de defraudación fiscal presunta es cuando se utilizan esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Simular una prestación de servicios profesionales independientes al que se refiere en el título 4.
y se consideran delitos de defraudación fiscal calificado cuando son los delitos agraves y se dan por reincidencia, tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas. En tratándose de infracciones que no impliquen omisión con el pago de contribuciones. Y para la determinación de la reincidencia se considera únicamente las fracciones cometidas dentro de los últimos 5 años. ¿De qué manera el contribuyente puede evitar el proceso penal de la comisión del delito de defraudación fiscal? En el caso de que la multa se pague dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que surte efecto de la notificación, el infractor de la resolución, por lo que se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto sin necesidad que la autoridad le impuse dicte nueva resolución. O cuando se da o cuando la autoridad aún no ha encontrado o no ha determinado cuál es la multa y la persona que es la persona fiscal puede pagar la omisión de ese pago.